Muy buenos días a todos otra vez. Aquí estamos en otra sesión o plática de Educando para la Vida. Soy su servidor Antonio Sáenz y el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del tiempo, de eso que normalmente siempre tenemos una excusa para no hacer las cosas que la vida nos pide, ¿no? Es el no tener tiempo. Y aquí quiero empezar con hacer algunas aclaraciones, ¿no? Cuando nosotros decimos no tenemos tiempo, es como si realmente pues existiera como algo material, como algo que yo pudiera tomar y usar. Y yo creo que el tiempo no está hecho. Yo creo que el tiempo tú lo construyes, tú lo haces. No hay un tiempo para los hijos, no hay un tiempo para el trabajo, no hay un tiempo para el amor. Tú haces el tiempo, tú lo construyes, tú decides en qué momento usas ese recurso que está por ahí. Y normalmente creo yo que siempre este concepto del tiempo lo hemos usado más que nada como una excusa de no nos alcanza el tiempo, no tengo tiempo, voy a ver si puedo, en fin, un montón de cosas. Y cuando entramos en este concepto de la construcción del tiempo, debemos de partir de algo que es muy interesante. Hemos sido educados para administrar el tiempo, para manejar agendas, para eh, definir cuánto tiempo se le dedica a qué cosa. En fin, es un montón de cuestiones que tenemos que empezar a desaprender. ¿Y por qué? Porque si te fijas, el tiempo del ser humano tiene que ver siempre con las relaciones, no tiene que ver con trabajo exclusivamente, con lectura exclusivamente, tiene que ver mucho con las relaciones que tú quieres fomentar y que son de alguna parte indispensables para tu crecimiento como persona. Obviamente existen cuestiones imponderables, eventos que salen de nuestro control. Y entonces tenemos que empezar a como entender todo esto del tiempo, ¿no? Y el primer concepto básico que tenemos que aprender de esto del manejo del tiempo es que existen dos círculos en la vida, el círculo de la preocupación y el círculo de la influencia. Hay muchas cosas que nos preocupan, ¿sí? Y hay otras cosas donde yo puedo influenciar para que algo suceda, ¿sí? Y la pregunta es, ¿dónde dedicamos más tiempo? Si en el círculo de la preocupación, donde es poco o nada lo que podemos hacer para que las cosas cambien o se mejoren. Y si pasamos tiempo en el círculo de la influencia, donde sabemos que sí podemos hacer cosas, donde podemos crear pequeños impactos o bien grandes impactos. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy claro dónde estoy yo ubicado, en mi círculo de preocupación o en mi círculo de influencia. Y de ahí empezar a cimentar lo que es o lo que yo podría llamar el manejo de nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, primero, ubicarnos. ¿Sí? Las cosas que yo hago en mi vida son de preocupación o son de influencia. ¿Sí? Y entonces, pues la propuesta es que ojalá pudieras pasar más tiempo en tu círculo de influencia, o sea, haciendo cosas que realmente logren impactar a alguien o impactar tu vida, ¿sí? Y dejar de lado las cosas que nos preocupan, donde realmente poco o nada, vuelvo a insistir, podemos hacer al respecto. Entonces, teniendo esas dos cosas muy claras, ahora viene lo siguiente. Tenemos que entender que la vida en cuestión del tiempo tiene dos escenarios. Está lo urgente y está lo importante. Y aquí viene otra de la misma pregunta. ¿Dónde pasas más tiempo? ¿Haciendo cosas urgentes o haciendo cosas que son importantes? ¿Sí?
Y entonces también viene la pregunta de decir, bueno, ¿qué son las cosas urgentes y qué son las cosas importantes? Las cosas urgentes, sencillo, son todas aquellas cosas que tú no puedes postergar por ninguna razón ni motivo. Es o lo haces ya o lo haces ya. No hay ninguna razón para postergarlo. Y hay gentes cuando platicamos de esto que me dicen, bueno, el trabajo es algo urgente, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, porque de ahí vives, te alimentas, pa, pa, pa. No, no es por ahí, porque aunque les parezca extraño, el trabajar es una decisión que toman ustedes no basados en la urgencia, sino basado en otras cosas. Les quiero clarificar. Urgencias son aquellas cosas que no puedes dejar de hacer. Y voy a poner ejemplos más sencillos, ¿sí? Si tu hijo, Dios no lo quiera, sino no es un deseo, simplemente es un ejemplo, tuviera un accidente, tú tienes que atenderlo en ese momento, estés en una junta de trabajo, estés hablando con el presidente de la república, estés con la mujer más hermosa del mundo, lo que tú gustes y mandes, el accidente de tu hijo lo tienes que atender. Tú no puedes decirle a tu hijo, oye, ¿cómo se te ocurre accidentarte hoy sábado que hay fútbol? No lo puedes hacer. Esas son cosas que suceden y tú tienes que actuar en consecuencia, ¿sí? Eh, no sé si ese ejemplo quede más claro que de las urgencias, porque a veces creemos que las urgencias de otros son nuestras urgencias, ¿sí? Y porque sido educados así. Si mi papá tiene una urgencia, inmediatamente se convierte en mi urgencia, ¿sí? ¿Ok? Pero eso habría que analizarlo a profundidad, porque a veces las urgencias de nuestros padres, de nuestros jefes, son urgencias que ellos consideran que son urgencias y que ven ocasionados por otras cosas, que por ejemplo puede ser no hacer algo a tiempo y esperarse hasta el último momento y entonces se convierte en una urgencia. Pero entonces viene el planteamiento de decir, bueno, realmente la urgencia no era tal, tú la hiciste una urgencia, ¿sí? Y aquí quiero recalcar y que quede claro, las urgencias son cosas que tú no controlas, ¿sí? ¿Ok? Luego, ¿qué es las cosas importantes? Las cosas importantes tienen que ver con las relaciones que tú tienes y contigo mismo. Eso es lo importante, ¿sí? Relaciones. Acuérdense que una vez les comenté en otro tema que hay 3 relaciones que debemos de cuidar siempre en la vida. La relación con nuestros padres, la relación con nuestra pareja y la relación con nuestros hijos, ¿sí? Esas 3 relaciones tenemos que cuidarlas y entonces cualquier cosa que venga de ahí, inmediatamente puedo yo quitarles, ¿sí? La etiqueta de urgentes. Aunque sean urgentes para ellos, yo le quito la etiqueta, pero como vienen de esas relaciones, inmediatamente se convierten en cuestiones importantes, ¿sí? Como si fuera un acto de magia, porque lo importante tiene que ver con las relaciones. Ahora bien, otras situaciones que tienen que ver conmigo, ¿sí? Por ejemplo, hacer ejercicio, alimentarme, descansar, leer, tener un acto de fe, todo eso tiene que ver conmigo. Y entonces, inmediatamente, todas aquellas actividades que tengan que ver con eso son actividades que caen en el orden de lo importante. Y se fijan ahora, cuando ya tenemos definiciones de urgente e importante, ahora viene una más sencilla. Cualquier cosa, ¿sí? Que no sea urgente, tiene que ser importante, ¿sí? Y cuando tú lo mueves a importante, ahora tienes que hacer otra clasificación. ¿Cae dentro de las relaciones o cae dentro
de lo que es mío. No, pues no tiene que ver nada con eso. Bueno, entonces son cosas que sin que uno diga, no las voy a hacer, a lo mejor decido hacerlas. Pero una vez, si se fijan, yo ya pasé por un proceso de tomar decisiones de que si es urgente, de que si es importante, y si no cae en ninguna de las dos, bueno, ya queda a un nivel de decisión de decir, si lo hago, no lo hago. En lugar de que muchas veces, caso muy de ejemplo, cuando hacemos una agenda, ¿no? Hay que hacer esto y lo anotan, y hay que hacer esto otro, y total que terminan con una lista de 50 cosas, ¿no? Y entonces, pues, en primer lugar, a veces ni sabemos cómo acomodar esas 50 cosas en una agenda, qué va primero, qué va después, ¿sí? Y terminamos a veces en la semana o en el día sintiendo como que, pues, no hice nada, ¿sí? O, ¿sabes qué? De las 50 cosas que hice, pues, nada más pude terminar 10, y entonces hasta se puede convertir en una frustración para ustedes. Entonces, lo más sencillo ahora es decir, si yo quiero de alguna manera agendar mi vida, no la voy a agendar por horarios ni por tiempos, la voy a agendar por cosas que son importantes, ¿sí? Todas las cosas que son importantes las voy a agendar. Estas son las cosas que tengo que hacer, ¿sí? Y siempre deben de pensar en una regla que yo le llamo del 80-20, como si fuera una ley de Pareto, ¿sí? Nunca saturen su día de actividades. Solamente el 80% de sus horas activas deben de tener actividades. ¿Por qué el 80? Porque el 20 restante tienen que dejarlo libre por la probabilidad de que surja una urgencia a la cual le tengan que dedicar tiempo, ¿sí? Si por alguna razón ustedes dijeran, pues ya revisé mis cosas importantes y según yo, ¿sí? No tengo cosas importantes. Yo les sugiero que hagan otra revisión, ¿sí? ¿Por qué? Es poco improbable, o poco probable, perdón, que no tengas algo que hacer en la relación con tus padres. Es poco probable que no tengas algo que hacer en tu relación de pareja. Es poco probable que no tengas que hacer en tu relación con tus hijos. Y es poco probable que tú no tengas algo que hacer contigo mismo, ¿sí? Y basándome en los conceptos que te di: alimentación, ejercicio, descanso, lecturas y cuestiones de fe. Es poco probable, ¿sí? Si te fijas, aún así puede ser que tengas pocas actividades que realizar en lo que tú consideras importante. Bueno, pues todo ese espacio es el que deberías de usar o que usas ahorita actualmente para trabajar, para las cuestiones que le llamamos de supervivencia. ¿A qué voy con esto? Que tú normalmente en un día puedes dedicar de las 7 de la mañana que te levantas hasta las 7 de la noche trabajando, ¿sí? Ahí está tu concentración. Y eso yo no lo voy a discutir porque es una decisión que como sociedad de consumo hemos tomado y hacemos en una forma muy natural. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa de las 7 de la noche en adelante? ¿Sí? Yo no veo que en la actualidad exista pues un espacio para que en ese horario sucedan cosas que son importantes, ¿sí? ¿Ok? Y que también esto te lleva a hacerte otra pregunta muy filosófica, es,
realmente esas horas que estás dedicando al trabajo que tienes, a lo que te dedicas, ¿sí? Ojalá tenga que ver contigo. ¿A qué voy con esto? Que realmente ames a lo que te dedicas. Porque entonces, si te fijas, estás haciendo algo importante. Pero si tienes un trabajo que odias, que no te gusta, que solamente lo tienes porque, pues, tienes que ganar dinero, estás haciendo cosas que no son importantes, que lo único que están haciendo es vaciar tu energía y haciéndote sentir frustrado. Entonces, si te fijas, todo esto del tiempo, vuelvo a insistir, son cosas esenciales que tienes que tener tú en tu mente para tomar decisiones. Y vuelvo a repetir, lo primero que tienes que hacer es definir dónde vives. Círculo de preocupación, círculo de influencia. ¿Por qué trabajas? Porque me preocupa no tener dinero. Pues ojo, hay que empezar a meterte al círculo de la influencia. ¿Y cómo cambias? Encuéntrate, búscate, dedícale tiempo a buscar, si no lo tienes, un trabajo que realmente ames y desees, ¿sí? ¿Y por qué eso va a estar en tu círculo de influencia? Porque cuando tú haces lo que amas, produces amor y entonces todos los que te rodean van a ser beneficiados. Y te lo pongo muy fácil. Cuando tú llegas de tu trabajo, de un trabajo que no amas, que detestas, que estás ahí solamente porque necesitas dinero, llegas frustrado, llegas enojado a tu casa. No puedes de alguna manera compartir con tus seres queridos y empiezas a llevar frustración y energía negativa a tu casa. Entonces hay que cambiar el círculo de preocupación por un círculo de influencia. Una vez que eso ya te quede claro, ¿sí? Tienes que empezar a decir, a ver, tengo que estar haciendo cosas importantes. Y las cosas importantes tienen que ver con mis relaciones y conmigo mismo. Y tengo bien claro que debo dejar un espacio para atender las urgencias que pueden surgir. Y si te fijas, en ningún momento te he dado de que pongas horas y pongas prioridades, ¿sí? Las prioridades tú las vas a manejar, ¿sí? Tú vas a decidir si realmente te dedicas a solamente trabajar en lo importante, te vas a dar cuenta que las prioridades se fijan solas, solas se fijan. Si tú tienes un pleito con tus hijos, pues yo creo que no tienes que darle una prioridad, yo creo que sabes que eso lo tienes que atender, no es darle una prioridad. Si tú tienes un conflicto con tu pareja, entonces tienes que dar una prioridad, hay que atenderlo. Si tú estás enfermo, porque te alimentas mal, porque no haces ejercicio, porque no descansas, no tienes que darles prioridades, tienes que atenderlo. Y si te fijas, suena como un concepto que se mezcla la urgencia con lo importante. ¿Por qué? Porque cuando tú detectas que algo es importante, a la vez puede ser que también es urgente, tienes que atenderlo ya. Entonces, es un nuevo paradigma de cómo manejar el tiempo, ¿sí? Así que vayan dejando las agendas y los horarios y ahora concéntrense en hacer las cosas que son importantes en su vida y que realmente van a lograr influir en ustedes para ser mejores y van a influir en otros para sentir que realmente son importantes para ustedes mismos. ¿Ok? Hasta aquí. Gracias por escucharme nuevamente y ya saben, yo siempre les voy a desear lo mejor. Cuídense mucho.